La mayordomía con el Señor es o debería ser de esa manera, ¿no? Deberíamos, como las cosas no son nuestras, deberíamos preguntar al dueño qué hacer con lo que Él nos ha dado. Deberíamos. ¿Lo practicamos? No sé, pero deberíamos preguntar. Y lo siguiente, deberíamos devolver a Dios parte de lo que le pertenece, ¿cierto? Quiero empezar con esto porque estamos cerrando esta temática y porque a veces es muy fácil de palabras decir ciertas cosas, ¿no? Es muy fácil decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pastor. ¿Lo haces? ¿Cierto? Pero no entremos en algo tan profundo. Hablamos de la mayordomía y es muy fácil decir, pastor, yo soy muy buen administrador. ¿Lo eres? ¿Cierto? Es un principio. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Si todas las cosas le pertenecen a Dios, cada vez que tú haces algo con lo que tú tienes, tú le preguntas a Dios, porque no te pertenecen, le pertenecen a Dios. Y cada vez que tú reconoces, agradeces a Dios por lo que Él te ha dado, tú le devuelves. Y le devuelves, como hemos aprendido, en tiempo, en nuestros talentos, en nuestras finanzas. Y hoy quiero hablar acerca de la mayordomía del Evangelio. Nos quedaba una T. ¿Alguien recuerda por allá las T's? Lo que predicó Richie. Tiempo, talento, tesoro y templo. Laura como que fue la única que vino. Las 4 T's. Talento, tiempo, tesoro y hoy templo. Y uno cuando como cristiano habla del templo y uno dice, ya vamos a hablar de que hay que cuidar el templo, que hay que hacer ejercicio. Y sí, hágalo porque el Espíritu Santo mora en nuestros templos. Este es el templo del Espíritu Santo. Pero no les voy a hablar en ese sentido. Voy a hablar en el sentido de la administración de algo que nosotros tenemos como responsabilidad conforme a la gracia y a la misericordia que ya se nos ha sido dada. Pregunta, ¿todos en este lugar sabemos qué es un embajador? La verdad es que sí, somos inmigrantes, deberíamos saber qué es un embajador. Pues un embajador es la persona con el mayor rango en el servicio diplomático, que representa ante otros estados al estado que la nombra. Es decir, los colombianos tenemos un embajador acá en Australia, y ese embajador representa todos los intereses de los colombianos. ¿Cierto? Los que han visto algunas películas de ciencia ficción, cuando son temas de guerras y demás, si ustedes se dan cuenta, casi siempre cuando están en momentos de guerra, siempre dice, comuníqueme con el embajador de tal país, porque representa los intereses de la nación. En este caso, los que somos colombianos, tenemos un embajador que lo haga bien o que lo haga mal, pero representa, ¿cierto?, los intereses como colombianos, pero lo representa, es un embajador. Pues la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5, 18 al 20, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. ¿Qué es el Evangelio? Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Muy bien, yo sé que todos lo saben. ¿Qué es el Evangelio? Entender que no hay camino para nosotros acercarnos a Dios, que solo a través de Cristo, nuestra fe en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, podemos acercarnos a Dios. Por
designio y la soberanía de Dios de llamarnos a Él. Ahora, resulta que esto es un regalo. Nadie se puede jactar, nadie se puede enorgullecer, ni siquiera yo por ser pastor, porque algunos pueden creer, usted es pastor, y es que usted vea todo lo que hace. Igual de pecador a todos ustedes, con una diferencia. Tengo un llamado, un propósito muy claro, ser pastor de ovejas, ¿cierto? Tengo una responsabilidad mayor. Mientras que ustedes duermen, yo tal vez tengo que salir. Mientras que ustedes pueden hacer otras actividades, yo tengo que quedarme, ¿cierto? Es una responsabilidad mayor a la que ustedes tal vez puedan tener. Pero una de las cosas y el primer punto que yo quiero hablar respecto a la mayordomía del Evangelio es: somos embajadores de Cristo. En otros términos, somos embajadores de una ciudadanía que usted ya tiene. Si realmente usted ha nacido de nuevo, si usted realmente es discípulo de Cristo, si usted realmente ha aceptado y ha corrido en pos del Evangelio, ¿cierto? ¿Cuál ciudadanía ustedes ya tienen? La celestial, ¿cierto? Somos ciudadanos del reino de los cielos. A ver, ¿cuántos de nosotros nos estamos matando o nos matamos o estamos por obtener una ciudadanía australiana? ¿Cierto? Y ustedes saben que una vez se conviertan en australianos, si ustedes van a Colombia, Ecuador, Brasil, donde sea, con el pasaporte australiano, ustedes representan a Australia. No son embajadores, pero representan de dónde vienen, ¿cierto? Pero ahora, cuando la palabra de Dios dice que usted no solo es ciudadano, pero que usted es embajador de Cristo. Significa que usted no solo representa el reino de los cielos, sino que usted representa los intereses del reino de los cielos. ¿Qué o cómo nos sentimos siendo embajadores de Cristo en la tierra? Es como un peso, ¿no? Como, ¿cómo debería yo comportarme? ¿Cómo debería yo actuar? ¿Cómo debería yo pensar? ¿Qué debería yo hacer? Y hoy, y hablando, Dios dice en su palabra que nos dio una tarea. Y dice, reconciliar a la gente con Él. Y acá tenemos que entender algo. Cuando habla de reconciliar, nos está llevando a llevar la palabra, a llevar el Evangelio. No significa que usted vaya a salvar gente, porque usted no lo hace. ¿Quién es el único que salva? Él es. Nadie puede venir a Cristo a menos de que Él lo haya llamado, lo haya aceptado, lo haya hecho nuevo, ¿cierto? Nuestra responsabilidad es ¿qué? Predicar. ¿Y cuál es el aspecto en esto? Que tenemos una tarea ahí de reconciliar, ¿cierto? ¿Y usted cómo sabe si la persona se va a reconciliar y no? Haciéndolo. Y acá es donde nosotros somos muy limitados, ¿cierto? Porque a veces es muy fácil sentarnos en esa banca cada 8 días, ¿o no? Y usted dice, uy, pastor, pero usted no sabe todas mis dificultades, usted no sabe todos mis problemas. Puedo saber algunos, pero la mayoría de nuestros problemas son a causa de nuestros deseos o algunos a causa de nuestras malas decisiones. Pero ¿cuántos podemos estar sufriendo a causa del Evangelio? Veamos la primera iglesia. ¿Cómo sufrían ellos? ¿Porque no tenían un pasaporte romano cuando estaban bajo el poder romano? ¿Porque no tenían para comer? ¿Por qué sufrían ellos? Por persecución. Porque o declaras o te niegas a declarar y decir que eres un seguidor de Cristo o te matamos, a ti y a toda tu familia, ¿cierto? Pero ¿por qué ellos tenían esa vocación? ¿O por qué tenían ese sentido tan quemante? Porque entendían dónde ellos pertenecían. Sabían y tenían muy claro que una vez terminara esta vida, había un reino el cual ellos ya eran ciudadanos. Ahora, ¿usted y yo entendemos eso? Y depende lo que usted responda en su mente, pues se va a ver marcado en las acciones y comportamientos que usted tenga en su vida diaria, en la importancia que usted le dé a su palabra.
Porque leer un libro es muy fácil. Algunos dirán, pastor, yo no puedo leer. Bueno, ahí ya empezamos mal porque algunos no tenemos hábitos de lectura. Pero la palabra de Dios se debe obedecer. Dios quiere más sometimiento, ¿cierto?, a su palabra. ¿Qué más dice estos versículos? Que así como nosotros somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando los regamos, vuelvan a Dios. Cuando nosotros compartimos la palabra, lo hacemos en el nombre de Cristo. Y acá hay algo muy importante, porque a veces hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Gracias, cierto. Sí la hemos visto. Y hemos visto cómo el Señor ha transformado nuestras vidas. Pero a veces nos cuesta mucho, demasiado, permitir que Dios use mi vida en la vida de mi hermano, de mi prójimo. Y no puede ser simplemente el que esté sentado al lado. Puede ser el de su trabajo, puede ser su propia familia. La propia familia llega a ser la más difícil de evangelizar, porque son los que más duro te van a dar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te conocen, ¿cierto? ¿Usted cómo me viene a decir de algo cuando usted qué era? ¿Cierto? Pero ¿qué haría el Señor Jesús? Con amor. El segundo, que yo sé que este a nadie le pasa. Romanos 1:16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia o del evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. No avergonzarse del evangelio, ¿cierto? No tener vergüenza. Y acá que es difícil, ¿no? Porque, ¿qué es lo primero? Digamos, una de las experiencias más difíciles es salir a evangelizar. ¿Y por qué es difícil salir a evangelizar? Porque es saber que te pueden llamar loco, que te pueden contestar feo, que te pueden ignorar, que te pueden inclusive llegar a sobrepasar en las palabras y demás, ¿cierto? Pero más allá de eso, digamos que no evangelices, es mostrar lo que tú crees y lo que tú eres. Y ahí es cuando a veces nos jugamos entre ser cristianos o ser cristianos de banca o escondidos, cristianos de secreta. ¿Cuál es el cristiano de secreta? El que acá cristiano es fulón, ¿cierto? Acá es sí pastor, sí señor, gloria a Dios. El que está subiendo en sus redes sociales todo el contenido, gloria a Dios. Spurgeon, el pastor Cristian, no sé, la última prédica de Corson, el que quieran, ¿cierto? Pero cuando está donde debe ser luz en medio de la oscuridad, ahí sí. No, pero es que, pastor, entienda, o sea, hay momentos de momentos, y ese era un momento en el que uno no puede ser porque a uno le van a decir, lo van a llamar. Entonces, el Señor Jesús dice que nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad, que debemos ser sal en medio de un mundo insípido, ¿cierto? Nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Cómo no pude con esta. ¿Un sinónimo? ¿Cómo sentir pena, ¿cierto? De algo tan precioso, tan magnífico, en lo cual nosotros mismos hemos sido beneficiados. ¿Alguno de ustedes ha recibido la salvación por mérito? Por gracia, es un regalo. Ninguno de nosotros ha hecho nada. Entonces, ¿por qué no actuamos en ese mismo sentido? Y estamos hablando en términos de mayordomía, es decir, que Dios ha confiado en nosotros una tarea. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Somos nosotros los llamados a hacer la obra de llevar la palabra a otros. Nosotros, ¿cómo estamos siendo? ¿Qué buenos administradores o qué malos administradores? Estamos preguntándole a Dios, estamos devolviéndole a Dios. Señor, me pusiste una persona al lado con dificultades, me lloraba, ¿y yo qué hice con esa persona?
¿La ignoré? ¿Le dije, todo va a estar bien? ¿O le compartí de lo que tú has hecho en mi vida? ¿O le compartí que hay un Dios que le ama? ¿O le dije, todo va a estar bien porque Dios puede hacer una obra en ti? A veces creemos que evangelizar es llevar una Biblia debajo del sobaco y empezar a decirle a todo el mundo, arrepiéntanse pecadores, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el concepto básico y fundamental del evangelio, ¿cierto? Toda la creación es pecadora, podemos volver a Dios si nos arrepentimos y a través de Jesús y solo de Jesús, quien pagó en la cruz por nosotros, podemos encontrar salvación. Pero Dios usa diferentes maneras para llegar. Y acá tengo un montón de testimonios, que yo sé que la mayoría hemos llegado porque hemos visto. Y usted dice, pero la palabra de Dios se lee, no se ve. Se ve. Porque el que lee, la guarda y la atesora, muestra testimonio. Y eso es lo que muchas veces da más credibilidad. Y no porque la palabra de Dios no tenga poder, tiene todo el poder suficiente para transformar el hombre y después hacerlo instrumento para llegar a otros. Tercer punto, nuestra tarea. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esta se conoce como la gran comisión, la gran tarea, o diríamos la última tarea, porque esto se da en el momento cuando Jesús ya va a ascender después de su resurrección. Y resulta que es muy curioso, porque a veces en la iglesia venimos y creemos que el poder de Dios está en otras cosas, en otros aspectos, ¿cierto? Como, pastor, hay que ver esto, hay que hacer milagros, hay que hacer esto, hay que orar, y todas son cosas importantes, pero no son fundamentales. La iglesia primaria, ¿cierto? La primera iglesia, cuando usted lee las escrituras, ellos no estaban buscando milagros. Jesús no les dijo, vayan y hagan milagros. Dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y enséñeles. Y la pasión de la primera iglesia era tan genuina en querer hacer discípulos, en querer llevar y enseñar su palabra, en mostrarles que Jesús les había salvado, que el Señor ¿qué hacía? Milagros. ¿No se han dado cuenta en sus vidas? Que ustedes cuando están muy pegados del Señor, cuando están creyendo y empiezan a pasar cosas maravillosas, pero cuando usted viene y dice, Señor, hazme un milagro, quiero hacer, no pasan. Y ahí no es cuando más nos frustramos. Cuando más sentimos, el Señor no me escucha, el Señor no me está haciendo. Porque Dios está interesado en las cosas fundamentales. Diría Richie, primero lo primero. Primero hay que hacer para después ser. Primero tenemos que querer conocer a Dios. Primero quiero entender lo que Dios dice en su palabra. Y después créame que usted va a hacer. Y usted va a hacer muchas cosas y va a ser muy usado por Dios. Pero primero, lo primero. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Levante su mano. ¿Cierto? Ustedes saben que la palabra cristiano es una palabra, ¿cierto? Que representa que los discípulos del Cristo se reúnen o tienen una fe. Pero lo importante es la caracterización de la persona como discípulo de Cristo. Eso lo hace un cristiano. Venir a la iglesia, haber nacido de cierta u otra manera, no te hace cristiano, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios le decía a sus discípulos, vayan y hagan más discípulos. Y es muy interesante, porque a veces el problema es que las personas no quieren ser discípulos. Las personas quieren ser cristianos, pero no discípulos.
La persona quiere venir a la iglesia para ser cristiana, pero no quiere ser discípulo. Pastor, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Un discípulo, viniendo a la raíz del hebreo, de los judíos, de su pensamiento. El judío, cuando aceptaba un maestro, aceptaba un discípulo, significaba que ese discípulo quería ser por su maestro. Se quería volver la sombra de su maestro. Quería aún tomar el polvo de su maestro cuando caminaba. Es decir, quería estar ahí todo el tiempo pegado. Yo quiero ser como él. ¿Cierto? Por eso, cuando esa primera iglesia, el Señor Jesús les dice, vayan, hagan discípulos. Cuando después le dicen, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos? Orar, porque Él va a venir. Y cuando vino, ¿qué empezaron a hacer? Predicar con denuedo, es decir, sin miedo, con valor, con valentía, seguros de lo que estaban haciendo. Ahora, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Como discípulos o como cristianos? Pastor, entonces ¿soy discípulo o soy cristiano? Usted es cristiano, pero en la base, pregúntese usted mismo, ¿usted es un discípulo de Cristo o usted es simplemente un cristiano por nombre? Y hay momentos en la vida que podemos estar arriba y estar abajo. Pero un discípulo nunca va a perder de vista a su maestro. Nunca va a dejar que las circunstancias de la vida lo alejen. Un discípulo siempre va a entender que lo más importante está donde su maestro esté. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Hacer discípulos. A mí algo me sorprende, porque la gente piensa que Dios solo puede usar la vida de las personas en ciertos aspectos. ¿Cuáles aspectos? Predicando, dirigiendo la alabanza, en la entrada, no sé, ¿cierto? El concepto que usted tenga. Pero me encuentro con que muchas de estas personas me llegan con historias como este. Pastor, imagínese que a este hermano un día llegó, abrió su corazón y me empezó a decir todo esto. Y la verdad, pastor, pues yo le dije, hable con el pastor. ¿Cierto? Da la casualidad, y Dios es tan lindo, que el 70-80% ya hemos hablado con las personas. ¿Y saben qué nos dicen a nosotros? Nada. ¿Cómo está todo? Bien. ¿Y uno qué hace como pastor? Bueno, orar, ¿cierto? Pero ahí es cuando no entendemos que si esa persona se abrió contigo, tal vez es porque Dios quería usarte a ti para que tú le dieras una palabra. Para que tú le dijeras, ¿sabes qué? No tengo ni idea qué decir de la Biblia, pero oremos juntos. Permíteme orar contigo. Déjame enseñarte lo que aprendimos el fin de semana. Déjame recordar lo que cantamos, lo que vimos en el devocional. No necesitas ser un pastor. No necesitas llevar toda una vida. ¿Qué necesitas? Estar dispuesto. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué le dijo Saulo cuando Jesús lo llama, que queda sin vista y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y en el pastorado, ustedes no se imaginarán, yo sé que Dios nos ha usado a mi esposa y a mí en muchas de sus vidas, que la verdad muchas de las cosas las vamos olvidando con el tiempo. Y a veces es como, no, es que usted llegó en este momento, es que usted hizo. Y siempre mi respuesta es que Dios quería que yo estuviera ahí, sencillamente. Yo simplemente escuché lo que Dios quería hacer. Y no es algo místico, es sencillamente, vi una cosa, quise contactarte, quise hacer, quise orar, quise hacer. ¿Qué quieres que haga? Entonces, en términos de la mayordomía, sí, José, gracias José, ¿cierto? La mayordomía, ¿cómo estamos siendo en nuestra administración de proclamar el evangelio? Y usted dice, pastor, es que todavía no me sé muy bien el tema de arrepiéntanse, envuelvan a Dios, ¿cierto? Tranquilo, no hay problema. Hay más sencillos para que usted haga. El primero,
¿Cuántas personas has traído a la iglesia? ¿Cuántas personas invitaste en noviembre a la iglesia? Empecemos por una, ¿cierto? Tus amigos del colegio, tus amigos que te digan que no, pero les dijiste. Es que la mayoría de veces entramos derrotados. ¿Y ese es el Dios que tenemos? ¿Un Dios derrotado? A veces decimos, pastor, es que si yo les digo me van a rechazar. ¿Te rechazaron? ¿Lo hiciste? ¿Les dijiste? ¿Cómo vas a saber? Pastor, es que yo no hablé con esa persona porque yo creo que usted era la más apropiada. ¿Y usted por qué no? Porque es que yo no tengo su conocimiento. No es de conocimiento. Muchas de las cosas que yo he hecho a lo largo de los 10 años de servicio no es por el conocimiento, es por la disposición de lo que ya sabía. Y muchas de las cosas ha sido mostrar al que vive dentro de mí, mostrar al que he conocido en su palabra, mostrar al que un día me salvó y me sacó del lodo cenagoso, mostrar al que aún en lo más vil y menospreciado me atrajo hacia Él. Eso es. Hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, sé muchas cosas, pero de nada me valdría el conocimiento si no lo viviera Él cada día. Si no lo viviera. Entonces, ¿cómo estás con tus familiares? Con tus amigos, los familiares. Por la gracia de Dios, toda mi familia es cristiana, pero es algo difícil. A mi hermano le costó mi vida, mucho, un año, y un año fuerte, porque yo lo llamaba voltearepa, así me llamaba, no sé cómo lo traduzca. Yo lo llamaba fariseo. Yo le decía, ¿usted cómo va a cambiar las tradiciones familiares? Pero saben que yo no veía, estaba ciego, porque el hombre que estaba ahí era un hombre de amor, un hombre que fue capaz de mostrarme a Cristo a través de sus acciones, un hombre que en el momento más difícil de mi vida fue el único que me dio la mano y fue al que más duro le di. Y yo le digo, y siempre me da un sentimiento, porque es recordar lo que mi hermano hizo. Pero a veces yo los veo con sus propias familias. Eso, pastor, yo ya oré por ellos. Y, pastor, es que ya les he dicho, es que ellos son tercos. Y, es que no entendemos el evangelio. Es saber que sin Cristo en el corazón solo hay un camino: condenación eterna. No hay otra cosa. El segundo punto: abrazar a las nuevas personas que llegan a la iglesia. Y abrazar es tanto literal como no, ¿cierto? No es que ahora vaya a coger a todo el que va llegando y la melosería en la iglesia. Hay personas que no les gusta los abrazos y está bien. Pero cuando hablamos abrazar a las personas que llegan a la iglesia es, ¿ustedes recuerdan el día que llegaron a la iglesia? ¿Ustedes saben qué tan difícil puede ser llegar a un lugar donde todos se conocen, donde todos están? Es difícil. Y a veces a mí me duele salir y ver que, gracias a Dios, todos están en grupos y está bien. No podemos estar todos, imagínense todos en un lugar. Pero me da tristeza ver a alguien nuevo a un lado y al lado un grupo. Y ahí dicen, pastor, es que yo no sé, yo no tengo la palabra. No la necesitas. Necesitas incluir al que Dios ha traído hoy a la iglesia. Necesitas decirle, ven, haz parte. Un día yo estuve como tú y quiero que seas parte, para que conozcas la vida nueva y el Padre que nos une. ¿Es difícil? Ay, me da pena. ¿Y acaso alguien no lo hizo por ti? ¿Y acaso Cristo no murió por tus pecados? Niéguese a sí mismo cada uno y sígame, dijo el Señor Jesús. Niéguese. Y el último, y yo consideraría uno de los más importantes: ser testimonio para los demás. Hay alguien, creo que es Laura,
no sé quién es el que dice, que tal vez nosotros somos la única Biblia que alguien va a leer, en la manera como usted se comporta y como mire y perciba la vida. Muchas personas no van a querer ver la Biblia, pero sí van a querer ver tu vida en la manera como tú vives cada día, porque temes al Señor. ¿Cuál es tu testimonio? Lo hablaba hace un momento. ¿Cómo estamos viviendo en nuestra vida? Si Dios está permitiendo algo en tu vida, si ha traído a alguien a ti, no es para que tú lo hagas como en fútbol, pases el balón. Es para que tú le preguntes qué quieres que haga. Y seguido a eso, Señor, tú me has dado, y de lo que me has dado quiero devolver. Me has enseñado, el fin de semana me enseñaste acerca de tu amor. Mira que Dios te ama y no importa tus pecados, porque yo soy igual de pecador, pero tú puedes tener una oportunidad en Él. Ahora sí, después de que usted tal vez le ha dado la introducción, vamos a la iglesia. Déjame, yo te llevo, te recojo. Pastor, este es mi amigo. Qué lindo, ¿cierto? Y ahí muchas veces es donde nos damos cuenta que Dios nos usa. Entonces, resumiendo todo, les hago una pregunta. ¿Qué tan buenos administradores del Evangelio somos? ¿Qué excusas tienes en tu vida? Date cuenta, no hay excusa que valga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, primeramente porque tú nos salvaste. Gracias, Señor Jesús, porque no hicimos nada. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos llamaste, nos abriste los ojos, el entendimiento, nos arrepentimos, volvimos a ti y tú nos aceptaste. Nos hiciste tuyos, nos diste vida nueva, perdonaste nuestros pecados, nos limpiaste y nos restauraste. Y ahora nos has hecho tus embajadores. Representamos al más grande en este mundo, Señor. Y Padre, perdónanos, porque muchas veces, Señor, olvidamos que somos embajadores tuyos. Perdónanos porque muchas veces olvidamos lo que tú ya hiciste en nosotros. Perdónanos porque olvidamos, Señor, que un día alguien gastó tiempo en nosotros, que un día alguien sufrió por nosotros. Olvidamos que alguien, Señor, pagó el precio, y más allá de ser una persona entre nosotros, fuiste tú, Jesús, porque tú pagaste con tu sangre por nosotros. Yo quiero hacer una primera invitación. Si tú tal vez eres nuevo, llevas poco, piensas que tu vida se rige por lo bueno, lo malo que seas, o tú has mirado buenos, malos testimonios, hoy el Señor está delante tuyo y Él es como a Saulo de Tarso se presentó y le dijo: heme aquí, ¿qué tienes contra mí? Hoy tú ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, y ese pecado principal es no haberle conocido desde su palabra. Arrepiéntete y dile: me arrepiento. Y arrepentirse es no quiero volver a llevar una vida así, viendo los ejemplos de otras personas. Quiero conocerte según lo que tu palabra dice, y quiero acercarme a ti, y hoy quiero que tú vengas a mí y que me hagas tuyo, y más allá de los problemas, las circunstancias de esta vida, yo quiero conocer al Dios grande que salva, al Dios de la creación tan magnífico, tan excelso, pero tan cercano como un Padre amoroso.
Hoy ven a Él, pídele que venga a tu vida, pídele que te permita nacer de nuevo y poder ver la gloriosa mano del Padre poderoso. Y si tú eres un discípulo, ven hoy a los brazos de tu Maestro. Ven si tú has sido aquel que te has alejado. Ven si tú eres aquel que ha puesto barreras. Ven si tú eres aquel que ha dicho Señor, Señor, pero, y en la vida se ha vuelto un pero para Cristo, pero un sí para el mundo. No me avergüenzo del Evangelio, pero sí lo haces. Pero yo no estoy con el mundo, y sí lo estás. Y vives en la incoherencia que Pablo mencionaba en Romanos 7. Queriendo hacer lo que no quieres, lo haces. Y queriendo no hacer ciertas cosas, las resultas haciendo. Hoy dile, quiero venir a ti, Señor. Te pido perdón, Padre, por mis pecados y por mis errores. Y quiero, Señor, volver a casa, al lugar donde pertenezco. Y no solo quiero volver, sino quiero ser, Padre, embajador tuyo. Quiero que las personas vean a Cristo a través de mí. Quiero, Señor, que tú llenes mi vida con gozo, con plenitud. Y quiero saber, Padre, que sin importar lo que pase en este mundo y alrededor mío, mi confianza y mi seguridad está en que tú, Señor, eres mi Señor, que yo te pertenezco y que un día, Señor, viviré en esa ciudadanía que tú ya me diste como ciudadano del reino de los cielos, Padre, donde estaré contigo para adorarte, para darte gracias, Señor, porque aunque hubiera sido difícil la carrera, tú, Padre, estuviste siempre junto a mí. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y aplaudimos, Señor, por tu grandeza, por tu bondad y por todo lo que tú eres.